Cierta vez, cuando era más joven, alquilé un departamento con varias personas más. Uno de ellos era un creyente del espiritismo, y en unas de esas largas noches que a veces pasábamos, nos pidió el permiso a todos para hacer una de sus sesiones en el lugar. Todos estuvimos de acuerdo en dejar que aquel hombre hiciera su sesión dentro de la casa. Debo destacar que no soy creyente de ninguna práctica de este tipo, y tampoco me considero un hombre religioso. Más bien soy agnóstico, y me gusta pensar que tengo un amplio sentido crítico, al menos para estas cosas. El aquelarre, si es que se puede llamar así, empezó tarde en la noche, entre un olor penetrante a incienso y humo de tabaco barato. Y uno de los participantes de aquella reunión espiritista me dice: Le llaman aquí afuera. Me extrañó por completo. Soy el que menos podrían estar llamando. Y confirmé si en realidad era conmigo, preguntándole a mi interlocutor con un corto y seco ¿a mí? El muchacho, firme y resoluto, me contestó: Sí, es a ti. Me acerqué a donde estaban reunidos ellos en una suerte de círculo alrededor de un solo individuo. Era una reunión bastante peculiar donde todos vestían con ropa holgada, pantalones cortos. Los hombres estaban sin camisa y las mujeres en franelas, todos en color blanco. El humo y aroma a tabaco era peor. El incienso estaba concentrado. Aquel olor, debo acotar, que me resultó nauseabundo. Se condensaba en el lugar. Me acerqué a la rueda y todos me dieron espacio frente a aquel joven que jamás había visto. Estaba sentado en el suelo, sin camisa, y con rastros de sangre en el pecho y la ropa. Se había cortado la lengua. Aún me pregunto para qué hacen eso. Y me preguntó con una voz gangosa y con una muy mala pronunciación. Supongo que era por causa de las cortadas en la lengua, que no lo dejaba hablar con claridad. Tú eres el que no cree. Y como todo joven insolente que era, le dije: no, realmente no creo en estas tonterías. El grupo de personas se asombraron, quizás por mi falta de respeto a la deidad que presuntamente había tomado el cuerpo de aquel joven, o mi desfachatez al no creer. El asunto es que inmediatamente después de mi respuesta, y sin razón alguna, aquella identidad encarnada en aquel sujeto me dijo: Si no cambias de parecer, en 7 lunas morirás. Me levanté del lugar dejándole un sí, claro, y una risotada prácticamente en su cara. Eso fue en el año 2006. No sé cuántas lunas habrán pasado desde entonces, o quizás en el más allá las lunas son diferentes. Me he preguntado siempre por qué la represalia de estos seres radica en la muerte. Si nos ponemos a pensar, quienes sufren más son los que se quedan, pero eso es parte de otra historia. Como dije, no suelo creer en estos farsantes. Sin embargo, hay sin duda 3 categorías de mediums: los farsantes, los que creen pero se equivocan, y los otros. Son naturalmente los otros los que nos interesan. También hay algunos a los que podrían dedicarse volúmenes enteros. Los que le voy a contar a continuación es un hecho insólito y ha pasado a la historia como uno de los hechos paranormales más inexplicables del mundo. ¿Queda de parte de ustedes creer o no? ¿Quién fue Patient Worth? ¿Ha existido verdaderamente? Todo lo que puede decirse con certeza es que fue el autor de 5 novelas y de un cierto número de poemas. Patient Worth no fue solo un autor al que no le faltaba talento, sino uno de los casos más raros que permitieron a investigadores y sabios hacer innumerables investigaciones. Ella, o el misterio que se llamaba Patient Worth, no rehuyó jamás a una experiencia, un control. Nadie fue jamás de explicarle el misterio. Únicamente lo sabelotodo, como el muchachito que nunca había visto a una jirafa y que finalmente se halló en presencia del extraño animal, exclamaron: «No es cierto». Patient Worth se manifestó por primera vez una hermosa tarde del mes de junio de 1913. El señor y la señora John H. Curran se divertían con una tablita Ouija en compañía de algunos amigos en su casa en San Luis,
en el Missouri. La tablita de Ouija fue uno de los pasatiempos favoritos de nuestros abuelos a principios de siglo y se compone de una plancha encerada en la que se escriben números y letras del alfabeto. Encima se pone un patín, a veces en forma de corazón, y se deja que resbale de letra en letra para formar mensajes y comunicarnos con el más allá. Esto permitía sobre todo a los niños divertirse y a los enamorados hacerse confesiones mutuas. Los Curran estaban charlando. La señora Curran y una amiga tenían siempre el patín encima de la planchita, cuando ésta de pronto comenzó a moverse. Nadie había hecho ninguna pregunta y sonrientes todos se abalanzaron a descifrar el mensaje. Letra por letra, el patín deletreó: Viví hace muchos años. Hoy vuelvo. Mi nombre es Patient Worth. Todo el mundo estalló a carcajadas y uno de los invitados siguió el juego preguntando a Patient dónde había vivido. Al otro lado del mar. Respondió la planchita. ¿En qué país? Usted quiere saberlo todo, pero el ayer está muerto. No se inquiete por el pasado. Y eso fue todo. Todos rieron a gusto, persuadidos de que la señora Curran o su amiga se habían divertido a sus anchas a su costa. En el transcurso de los meses que siguieron, la señora Curran encontró cada vez más a menudo y con más facilidad el contacto con la tal Patient Worth, quien, a través de la planchita, dictaba sus pensamientos, máximas y hasta pequeños poemas. La señora Curran llegó muy pronto a la escritura automática. Al cabo de un año, no tenía más que sentarse en un sillón y al cabo de unos instantes, Patient Worth se expresaba a través de ella, hablando y dictando textos más y más largos. El médico de la familia puso en antecedentes a sus colegas y fue entonces cuando se sucedieron las visitas y experiencias que deberían durar años. La señora Curran era hija de un granjero, agradable, sincera, enamorada de su esposo y sin complejos. Su educación era primaria y, remontando a su pasado, los médicos encontraron que había sido una buena alumna y nada más. Patient Worth, en cambio, poseía un nivel intelectual netamente superior. Los médicos pensaron que quizá bajo el seudónimo de Patient Worth, aquello era una forma de liberación, de expresión para la señora Curran, pero había tantas y tantas cosas que ella no podía saber de ninguna manera. Por contra, poco a poco se iba dibujando el carácter y la personalidad de Patient Worth. A fuerza de preguntas, los investigadores supieron que había nacido en el condado de Dorset en 1650 y que había llegado a América, a Nueva Inglaterra, en 1670. Hablaba con infinita precisión de la vida de los colonos de aquella época. Declaró haber sido muerta por un piel roja poco después de su llegada. Curiosos por saber si esto había sucedido durante la guerra del rey Felipe, un profesor de historia le preguntó si el salvaje que la había asesinado no sería Felipe. Si alguien pusiera una hoja afilada en tu garganta, ¿pensarías en preguntarle si se llama Felipe?, replicó Patience. La señora Curran aceptó de buen grado ser examinada tantas veces como médicos, profesores e investigadores lo desearan. Nunca caía en trance y no procedió nunca a ninguna puesta en escena. Se sentaba simplemente en un sillón y al cabo de unos minutos llegaba Patient Worth. Sin embargo, a pesar de su nombre, a Patience no le gustaban todas estas preguntas y, algunas veces, respondía secamente. No obstante, hablaba mucho, singularmente del país, del paisaje y de las casas de su tiempo. Aquí se vio muy pronto que no podía cogérsela en falso. Y para que la señora Curran supiera todas aquellas cosas que ya no existían, hubiera sido necesario que pasara meses e incluso años estudiando los archivos. Además, particularidades del lenguaje, la utilización de palabras en desuso, olvidadas o que ya no eran corrientes, inclinaron a los escépticos a preguntarse si Patient Worth no trataba más de crearse una especie de coartada verbal. Pero incluso en esto, cuando los especialistas se abalanzaron sobre los libros de la época en el Museo Británico de Londres, descubrieron que, de hecho, Patience jamás cometía ninguna falta, que empleaba las expresiones y las locuciones, incluso algunas completamente olvidadas, de forma elegante y normal para una inglesa del siglo XVII que hubiera habitado en aquel lugar de Inglaterra. Patience se expresaba ahora por medio de la voz de la señora Curran tan fácil y tan rápidamente que se mandó a llamar a una taquimecanógrafa.
Fue entonces cuando empezaron los sorprendentes dictados. Patient dictó 5 volúmenes a la señora Curran, quien repetía a toda velocidad 110 palabras por minuto aproximadamente, es decir, con bastante fluidez, sin volver atrás, sin dudar en ninguna palabra. Las 5 novelas fueron dictadas así durante el transcurso de numerosas sesiones, a veces largas y con intervalos que variaban de un día a un mes, pero siempre Patience continuaba exactamente donde había terminado la vez anterior. Una de las novelas, titulada The Sorry Tale, la historia triste, se situaba en la época de la vida de Jesús y daba una imagen bastante extraordinaria de aquel tiempo. Un profesor de literatura de la Universidad de Manitoba, el señor W. T. Allison, estimaba que únicamente la Biblia podía dar una idea tan precisa de aquella época. Con el fin de probar que era una personalidad absolutamente independiente de la señora Curran, Patient Worth dictó un largo poema épico de 70.000 palabras, no utilizando más que vocablos anglosajones del vocabulario de 1650, el cual, como es sabido, se componía a la mitad de términos normandos y la otra mitad de latinos. En la Universidad de Oxford, el profesor F. S. Schiller declaró que para escribir un poema semejante hubiera sido precisa una vida entera consagrada a los estudios de la lengua hablada en el siglo XVII. El poema, afirmaba, era el 100% del vocabulario sajón puro y, concluyó, nos hallamos ante un verdadero milagro de filología. Durante más de 20 años, la señora Curran recibió la visita de los médicos y psiquiatras más eminentes. Con una dulzura que a veces contrastaba con el severo lenguaje de Patient Worth, se prestaba a toda clase de experiencias, respondiendo del mejor modo a todas las preguntas. Hasta que un día, un grupo de médicos y de profesores le solicitaron que se presentara a una experiencia que ellos mismos consideraban imposible. Y así se lo dijeron. Ella respondió simplemente: yo sí quiero. Si Patient puede, lo hará. ¿Qué es lo que desean? Deseaban simplemente que ella pidiera a Patient Worth que dictara algunas páginas de un libro, luego un poco de otro que se hallaba igualmente en curso, pero que en el momento en que uno de los médicos lo pidiese, debería cesar. La señora Curran se sentó y se puso a hablar, y siguió con uno de los libros allí donde Patience había terminado de dictar la vez anterior. Al cabo de un minuto, uno de los médicos le hizo parar. En lugar de continuar con el otro libro, improvise un poema sobre el polvo. Sin la menor vacilación, por medio de la voz de la señora Curran: polvo, 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 molde de reyes, trozos de oriente, cenizas de sabios, el terrón de los pies del necio, rosas muertas, hojas secas, palacios desmoronados, la esperanza y los deseos del hombre, las lágrimas de las edades, la materia de toda la humanidad. Polvo, polvo, esperando de la mano de Dios para entremezclarse y resucitar. Polvo, 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 mañana por nacer. Polvo, polvo, cenizas del ayer. A petición de los médicos, Patience prosiguió entonces el dictado de su novela. Al cabo de unos minutos, una nueva interrupción, esta vez para pedirle unos proverbios, y sin vacilar recitó: cuando el maná caiga del cielo, come y no hagas preguntas. Grandes ruidos de fauces nacen en cabeza vacía. La lana mal hilada no vale la pena de ser tricotada. Patience se paró y preguntó si eso era suficiente. Los experimentadores exigieron otros poemas sobre temas dados. Cuando todo terminó, los examinadores de Patient Worth reconocieron que únicamente un genio hubiera podido satisfacer todas sus peticiones. No especificaron si consideraban a Patient Worth como un genio o como un simple misterio. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte, es gratis. Haz vibrar la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Agrégate a mis redes sociales, abajo en la descripción están los links. Escríbeme tus ideas y comentarios al correo que ves en pantalla. Gracias por escucharme y recuerda que cuestionar siempre es de sabios. Esto fue Logos.